El mundo es un caos. Por más que nos digan que ya lo era y que vino luego alguien llamado Dios e hizo de ese desorden algo organizado, primero se puede dudar de ese alguien, o en todo caso se puede dudar del resultado de su obra. Y ya sea en el orden o en el más absoluto desorden, de lo que no podemos dudar es que este mundo está lleno de contradicciones. Hoy les mostraremos una de ellas. Los seres humanos somos esencialmente contradictorios. La naturaleza, aunque no lo parezca, también lo es. Y creo, si queremos tener cierto grado o una mínima dosis de paz y de felicidad, si es que esto no son la misma cosa, empezar a aceptar esas contradicciones. Después de tan sabio consejo, propia del peor consejo, del peor libro de autoayuda, vamos a lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? ¿Pero qué es lo nuestro? Bueno, sin saber nada de antropología ni de historia, en realidad yo no sé nada de nada. Sócrates tampoco. Pero y sin embargo es famosísimo. Y además nunca escribió nada. Contrariamente a lo que dijo Menem, que leyó las obras completas de Sócrates. Yo por lo menos escribo en un papelito las cosas que tengo que comprar en el súper. Algo es algo. Pese a no saber nada, decía, de antropología ni de historia, sí he leído por ahí que la Grecia clásica fue, como casi todas las civilizaciones conocidas de la antigüedad, una civilización patriarcal, una sociedad patriarcal. Pese a que los griegos alcanzaron un cierto desarrollo superior a otras civilizaciones de la antigüedad. Ojo, cuando decimos desarrollo superior lo decimos desde nuestra mirada actual. Y con esto hay siempre que tener cuidado, ya que hay un relativismo que debemos manejar, porque hablar de superioridad o inferioridad significaría tener en cuenta una serie de variables que se ponen en juego para hacer este tipo de valoraciones. Pero bueno, la cultura griega, particularmente la sociedad ateniense del siglo V, en todo caso conoció un estado superior de evolución con respecto a las otras polis griegas y con respecto al mundo conocido hasta ese momento, ¿no? Por eso, por esas calles de esa Atenas del siglo V, que es el llamado siglo de oro de la civilización griega, andaba Sócrates chamullando con la gente y otros grandes filósofos. En todas las ramas de actividades del quehacer humano se destacaron los griegos en su mirada científica, ya que quizás no sería conveniente hablar de ciencia propiamente dicha, pero bueno, en la medicina, en la historia, en la política, alcanzaron un grado de desarrollo, decíamos, que hasta entonces era desconocido. El teatro y la democracia surgieron en esa Atenas del siglo V antes de Cristo, y no es casualidad. Y tampoco desde la mirada, desde esta particular mirada, creemos que sea conveniente separarlos, ya que este pensador en Musculosa y Chancletas, no, hoy no estoy en Musculosa y Chancletas, bueno, este pensador cree que esas actividades son inseparables porque tienen muchos puntos de conexión y porque se dan en un espacio público y allí se conjugan una serie de temas políticos sociales que los hace indivisibles, o por lo menos fuertemente conectados. El teatro, que estrictamente quiere decir el lugar desde donde se ve, invitaba a los atenienses del siglo V a ver espectáculos, obras, en determinado momento del año. Ahí se presentaban concursos de tragedias y comedias que concursaban, o sea, que competían entre sí, ¿no? Con ese espíritu agonal. Agonal viene de agón, de enfrentamiento, ese espíritu competitivo que tenían los griegos y que es una de las tantas cosas que heredamos de ellos. Entre los tantos asombros que trajeron algunos descubrimientos sobre esta brillante cultura de la antigüedad, sabemos que algunos teatros que han sido descubiertos gracias a la tarea encomiable de antropólogos, arqueólogos y otros investigadores, tenían capacidad para 14.000 personas. Es de locos, ¿se dan cuenta?
14.000 personas, el Teatro de Epidauro, 3 veces nuestro teatro de verano, y se veía y se escuchaba de todos los lados, sin amplificación, sin pantallas, sin ninguna de las maravillas tecnológicas actuales. Esta charla no es sobre las características del teatro, pero todo en el teatro ateniense es fascinante y asombroso. Y merecería miles de charlas como esta, pero dadas por gente idónea, seria, capacitada, preparada. La democracia ateniense, por otro lado, era una democracia directa. Participaban en las asambleas públicas los ciudadanos, y entre ellos decidían buena parte de los asuntos de la polis, o sea, de la ciudad. De ahí viene la palabra política, de lo que concierne a los asuntos públicos. Pero, claro, la sociedad patriarcal, decíamos, que conformaban la Atenas del siglo V, democrática, era democrática con muchas restricciones. ¿Quiénes eran los ciudadanos de esa democracia ateniense? Unos pocos. No tenían participación en la asamblea, no tenían categoría de ciudadanos ni los extranjeros, ni las mujeres, ni los esclavos, ni los niños. O sea, no participaban en la vida pública ni tenían decisiones sobre esos asuntos muchísimos, la inmensa mayoría de la población, aunque muchos de los asuntos le concernían directa o indirectamente, ¿no? Pero en la asamblea pública un 15 o un 20% de la población total de Atenas tenía la categoría de ciudadanos. En cuanto al teatro, hay una vieja discusión en cuanto al teatro ateniense, es el de los concursos del siglo V. Es que sabemos que las mujeres, por ejemplo, no actuaban. Los papeles femeninos los hacían los hombres y seguramente los más jóvenes. Pero no nos asombremos porque 2000 años después, en el teatro de Shakespeare tampoco. Y en nuestro carnaval es muy reciente la participación de mujeres en murgas, parodistas y humoristas. Hasta hace muy poco eran excepciones, y sí los había en las revistas y en las comparsas, porque les hacían exponer con recato o no su cuerpo como bailarinas. Que decíamos que en esa discusión que había y que hay aún, porque no se ha zanjado el tema sobre la participación de la mujer como espectadora en los espectáculos teatrales griegos, hay dos posturas al respecto. Algunos dicen que sí, otros que no. Y algunos piensan que quizá un grupo selecto de mujeres, quizás la de los ciudadanos más ilustres, participaban en el teatro como espectadoras siempre y cuando hubiera localidades sobrantes, porque la prioridad la tenían los ciudadanos varones. Aclaremos, drama, representación dramática, drama en griego estrictamente quiere decir acción representada, se llevaban a cabo en esos espacios especiales llamados teatros, y allí concursaban las tragedias y las comedias. Había otros géneros, pero como no tenemos conocimiento, o sea, no quedó, quiso el destino que se perdieran todos los dramas satíricos y algunos otros géneros menores que había en el teatro, no, sobrevivieron solamente algunas comedias y algunas tragedias. La comedia tenía sus propias reglas y son más o menos las que siguen de alguna manera vigentes en la comedia actual: divertir, hacer reír con lo ridículo, con lo grotesco, con las confusiones, con los enredos, con los temas cotidianos, con ciertas vulgaridades. Esas cosas que tanto nos gusta a los humanos, aunque a veces preferimos decir que no nos gusta, que eso es un asunto plebeyo, y lo vulgar es plebeyo. Qué hipócrita el ser humano, ¿no, amigos? Amigas. No, ustedes no. Ustedes, los otros humanos, los otros sí. Son hipócritas. Nosotros, los electos, los cray acá, no. De la tragedia sobrevivieron 33 obras, 7 de un tal Esquilo, 7 de Sófocles y 19 de Eurípides, que entre ellos fueron conocidos en ese orden: primero Esquilo, luego Sófocles, luego Eurípides, y tenían 20 años de diferencia. La tragedia sí plantea una mirada reflexiva, grave, sobre los temas más hondos que hacen a la condición y al destino humano.
Quizá aquí empiece a tallar eso que decíamos al principio de lo contradictorio del ser humano y por lo tanto de lo contradictorio de algunas sociedades, de todas. Porque los autores de obras dramáticas pusieron en escena muchas veces conflictos femeninos en el centro de interés de sus obras, ¿no? Con mucha osadía, con mucha grandeza, con mucho riesgo y con una hermosa manera de provocar a los atenienses de entonces, sobre todo a los ilustres ciudadanos varones, le pusieron así en la cara y los invitaron a que miren, a que se miren en el espejo del teatro, porque el teatro siempre tiene algo de espejo, donde los seres humanos nos miramos a nosotros mismos. Le propusieron que miraran más allá del valor guerrero, del heroísmo masculino, de los conflictos, de los poderosos. Y le refregaron en las narices la mirada femenina o directamente les presentaron los conflictos femeninos, sus pasiones, sus sufrimientos y todo lo que hace a la condición humana, pero mirado desde la óptica femenina. Ya sea en condición de madre, de esposa, de hija o como mujer independiente, más allá del rol social, los tres grandes autores trágicos del siglo V patearon el tablero, le chasquearon así los dedos en la cara a los ciudadanos para que no se hagan los distraídos o los desentendidos y digan, yo con esto no tengo nada que ver. No se trata en esta charla, ni en ninguna de las nuestras, de hacer ostentación, de lecturas, ni de enumerar títulos, argumentos de las obras y de pudrir a la gente con un listado que no cumple ninguna función. Pero sí, a modo de resumen, podríamos decir que los tres trágicos plantearon diferentes tipos de temas, por ejemplo, el de las mujeres suplicantes que vienen a pedir a los poderosos vencedores que le devuelvan el cadáver de sus hijos caídos en combate. No sé si esto les recuerda algo. Hay otras suplicantes, porque ahí están las suplicantes de Esquilo y las suplicantes de Eurípides, que vienen, mujeres que vienen pidiendo asilo, algo así, algo parecido a un asilo, para evitar que las casen por las fuerzas con hombres que ellas no querían. O cuando Eurípides nos muestra a las mujeres troyanas, en su obra Las Troyanas justamente, que lloran su desgracia, porque están a punto de ser asignadas a un griego que las va a esclavizar como parte de un botín de guerra, de esa maldita guerra de Troya, maldita como todas las guerras. Tenemos a la admirable Antígona de Sófocles, que es una jovencita que se planta frente al poder representado por su tío para reclamar que el cadáver de su hermano muerto tenga digna sepultura, ya que el autoritario rey prohibió el rito fúnebre y dispuso que el cuerpo de Polinices, su hermano, que así se llamaba, ¿no? Uno de los hijos de Edipo. Tenían cada nombre los griegos, pero bueno, Creonte dispuso que el cadáver de Polinices, por considerarlo un traidor, se lo comieran las aves y los perros. Hay que ser hijo de perra, ¿no? Y aunque la obra es mucho más que eso, es entre otras cosas un grito de libertad frente a toda forma de abuso de poder. Es una muestra de la dignidad humana representada por esta jovencita que en un planteo valiente se muestra como prácticamente una inadaptada, que siendo mujer desafía al poder masculino y junto con ella hay una hermana que no tiene ese valor heroico y que permanece sumisa y acata por temor, o quizá porque es consciente de que no puede hacer nada ante un autoritarismo de ese tipo. Sófocles, el autor de Antígona, nos pone y le puso a los griegos en realidad una serie de conflictos en los que hay admirables y encendidos discursos de parte de Antígona que hoy podrían considerarse piezas oratorias brillantes sobre el feminismo, pero en realidad son alegatos a favor de la igualdad y de la justicia. Creo, vieron que cuando alguien dice en mi modesta opinión hay gente que lo toma como así, ese decir de mi modesta opinión en realidad enmascara o disfraza un acto de soberbia. Yo qué sé. Bueno, para no decir en mi modesta opinión, digo,
Creo, en mi irresponsable pero inocua opinión, ya que casi nadie la tiene en cuenta, que los dramaturgos griegos tienen entre sus aciertos no haber planteado el tema femenino presentando a las mujeres como víctimas, aunque no cabe duda que sí lo fueron en muchos casos, sino en haber tenido la honestidad de presentar todo tipo de conductas de parte de las protagonistas femeninos, desde las más admirables a las más detestables, con sus grandezas y sus miserias. Porque si se quiere, tener una verdadera mirada sobre la condición femenina va más allá de conocer las naturales diferencias entre el mundo masculino y el femenino. Y más allá también de que se tengan diferentes tipos de comportamientos según el tipo de sociedad y el momento histórico. Hay un planteo que se podría tildar de universal y atemporal. Temas, conductas, conflictos que atraviesan los tiempos y los lugares y se repiten incansablemente a través de la historia. Cuando la democracia ateniense estaba restringida solo a los ciudadanos, o sea, a un porcentaje menor de habitantes de Atenas, ese porcentaje era el que decidía los asuntos públicos. Si bien el teatro no es política, es parte, lo es, porque es un hecho político. Lleva a la escena un conflicto, que puede ser un conflicto individual, pero nunca los conflictos son puramente individuales, sino que también se relacionan con el mundo social en que se vive. Y es importante que se reconozca eso como tal, y que otras personas que miran en el teatro, los que ven, los espectadores, se sientan identificados, no porque lo que sucede en la escena también les sucede a ellos, sino porque son temas que les son familiares y los pueden reconocer, porque no les podrá suceder a ellos, pero sí a sus vecinos. Y de esa manera tomar conciencia que el mundo es mucho más amplio de lo que se ve por la ventana de nuestra casa. Mirando, leyendo, escuchando e imaginando a los griegos, les podemos decir gracias. Primero porque más allá de lo que hoy podríamos llamar sus defectos, nos legaron casi todo, el pensamiento, el deporte, una literatura magistral, un tipo de sensibilidad, ciertos patrones estéticos que nos permiten gozar de unas cuantas maravillas y yo qué sé cuántas cosas más. El teatro posterior, el romano, el de Shakespeare, 2000 años después de esto que estábamos hablando, del ateniense, el de Lope de Vega en España, que es más o menos contemporáneo al de Shakespeare, y todos los que vinieron después tuvieron dramaturgos que no quisieron evitar en sus dramas, en sus variados dramas, los conflictos que tuvieron las mujeres. Algunos, como el Fede García Lorca, amigo de este espacio, incluso podríamos decir que se especializó en haber captado la esencia del alma femenina y esa fue la materia prima que utilizó para elaborar algunos de sus más famosos personajes y obras. Cuando yo era chico y miraba con mi abuela un teleteatro que se llamaba El amor tiene cara de mujer, para mí, que siempre tuve fascinación por el lenguaje y su inmenso poder de encantamiento, el título era magistral. No sé quién era la guionista, supongo que era Nené Cascallar, que era la libretista de casi todos los teleteatros argentinos de esa época. Hoy yo la corregiría, porque aunque ustedes no me lo crean, yo mando cartas, SMS, mails, WhatsApps, a los diferentes medios, televisión, radio, diarios, para hacer correcciones. Y en todo caso ahí le diría, disculpe doña, a Nené Cascallar, ¿no? La que tituló así al teleteatro El amor tiene cara de mujer, disculpe doña, pero todo tiene cara de mujer y de hombre. El dolor y la felicidad y todo lo que la vida nos pone por delante, en todas sus formas, tiene cara de ser humano. Como este espacio es, entre otras cosas, un espacio de reconocimiento y agradecimiento, no me olvido de agradecer a los dramaturgos griegos y les agradezco. Y si ustedes quieren, lo sumo al agradecimiento, ya que es de bien nacidos ser agradecidos, que le hayan mostrado a sus compatriotas
Y por suerte ligamos con la herencia y nos enseñaron también a nosotros que todos somos iguales y que nadie es más que nadie a la hora de enfrentarnos a los avatares que la vida nos pone por delante, y así supieron plantearlo ellos en las obras para representar en los festivales de teatro de hace 2500 años. Hasta la próxima.